este proceso de comisiones de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación. Creo que cada quien tiene su propia valoración, algunos o algunas que estuvieron dentro del proceso mismo de las comisiones, otros que estuvieron presidiendo comisiones de postulación, otros que estuvieron en la parte de observancia de este proceso de comisiones de postulación. Más que hacer una evaluación per se del proceso, creo conveniente que se pueda empezar a discutir cuál sería el mecanismo para poder mejorar estos procesos. Primero, para que sean transparentes. Segundo, para que realmente se cumpla el fin para el cual fueron creadas estas instancias, sobre todo con los retos que pues vienen de aquí en adelante. Viene la integración de comisiones de postulación para Tribunal Supremo Electoral, para Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, entre otras elecciones que se vienen y se mesuran en el tiempo. Pero además, para que el próximo proceso de integración del organismo judicial, esto quiere decir magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, no tengan los mismos problemas que se vivió en este proceso, que en algún momento tuvimos que incluso presentar acciones constitucionales de amparo para viabilizar el proceso, porque a algunos no les gustaba el menú del día, otros porque no encontraban parqueo, otros porque les quedaba lejos, y bueno, excusas habían un montón. Pero no podemos estar recurriendo siempre a una acción constitucional de amparo para desentrampar un proceso que debería de ser lo suficientemente democrático y transparente para que funcione por sí solo en este sentido. Hemos encontrado y nos hemos reunido y hemos hecho algunas especies de foro con los dos presidentes de la Comisión de Postulación, pero en el camino encontramos que es importante acercarse a la academia, acercarse a la sociedad civil, acercarse a las autoridades ancestrales y hacer un proceso abierto donde participen todos aquellos que estén interesados en que este proceso mejore. De hecho, esta primera sesión quisiéramos pedirles que si ustedes tienen algunos otros actores que deberían de estar sentados en esta mesa, también nos lo sugieran. Quizás nos quedamos cortos con algunas instancias, pero la idea es que este sea un proceso abierto, que esto sea una construcción realmente de país, y como lo dijimos cuando hicimos la conferencia de prensa de lanzamiento de este proceso, sin tintes ideológicos, sin tintes políticos. De hecho, vamos a ir involucrando a otros diputados y diputadas. El tema es que por las fechas hay algunos colegas que andan en otras actividades, incluso entonces por eso es que estamos haciendo esta primera sesión, pero que no va a ser la única. Sabemos que este proceso de discusión y construcción colectiva no va a ser, digamos, de una sola sesión. Seguramente nos va a llevar varias sesiones para poder encontrar esos puntos medios en lo que se podría ir discutiendo. Algunos nos decían, mire, es que la reforma constitucional es lo único que habría que discutir. No sé, esa es parte de lo que se quiere generar aquí, si hay condiciones primero políticas para poder hacer una reforma constitucional. Otros nos dicen, mire, la cuestión es que debe ser una nueva ley o dos nuevas leyes de comisión de postulación. No lo sé, eso es parte de lo que hay que discutir en esta mesa. Otros incluso decían, mire, lo que sucede es que hay que tratar de discutir en qué momento se hace cada integración de cada comisión de postulación, porque tener las dos comisiones de postulación, por ejemplo, para magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, es bastante complicado que las dos funcionen. Y en este marco de la integración del listado, decíamos a los decanos casi que solo faltó que la landriva les diera ahí su ducha y tener la moda ahí para bañarse y pasarse a la otra comisión, porque los tiempos eran tiempos fatales, digamos, en este sentido. Entonces algunos dicen, mire, podrían integrarse dentro de esos 6 meses que indica la ley de la carrera judicial, primero la de Cortes de Apelaciones, que es más larga el periodo que debe estar integrada, y luego la comisión de postulación para magistrados de Cortes Suprema de Justicia. Es parte de las discusiones y algunas propuestas que ya están saliendo, digamos, en función de tiempos, en función de la experiencia que se ha vivido. Entonces, primero darles la bienvenida a esta mesa técnica, que como su nombre lo indica, queremos hacer una mesa técnica como tal, y creemos que la mayoría o todas las instituciones que fueron convocadas para el día de hoy, pues han estado involucradas de una u otra forma en este proceso de comisiones de postulación. Algunos tienen experiencia de años acumulada en este proceso, y otros que creemos que es importante el tema de la reforma con una nueva ley de comisiones de postulación. Bueno, darles la bienvenida, y de una vez quisiera introducir esta parte, dado que van a estar los compañeros.
de la Dirección de Estudios Legislativos de aquí del Congreso de la República, apoyándonos técnicamente en este proceso. Decirles que el objetivo de esta mesa es discusión y construcción de las propuestas que pudieran generarse a partir de un consenso general, un consenso de país que nos lleve a tener, por lo menos entre el primer trimestre del próximo año, una propuesta o propuestas de ley que pudiéramos ir consensuando con el resto de los diputados y diputadas y tener el próximo primer periodo ordinario, por lo menos que estas discusiones ya hayan al menos agotándose en la comisión a la que le corresponda dictaminar estas propuestas o propuestas que pudieran surgir de acá. Es un poco ambicioso, pero a veces los tiempos políticos nos llevan a tener que tener, digamos, un cronograma no tan amplio como el que quisiéramos, porque ustedes saben que aquí en el Congreso de la República los tiempos políticos son bastante cambiantes y las coyunturas también demandan muchas veces tener no cronogramas tan amplios, pero que sí sean certeros relacionados con los productos que se quieran lograr. Entonces los objetivos es esa, construir una iniciativa o una propuesta de iniciativa lo más participativa posible, con la mayor cantidad de argumentos que tengan viabilidad política, jurídica y técnica, sobre todo, dado que esto lo que se busca es que sea una propuesta de país. Y la metodología pues se las vamos a compartir. Ya tenemos un primer planteamiento que nos han compartido y nos han ayudado a construir los compañeros de la DEI, para que ustedes la tengan y a partir de ahí sepan, digamos, el tema de los grupos focales, todas estas discusiones colectivas y todo lo que vaya a conllevar esto. Entonces darle la bienvenida y tenemos una pequeña presentación con los compañeros de la DEI. Pediría por favor, compañeros y compañeras, que si ustedes la pudieran hacer. Es una presentación muy breve, muy introductoria, y luego pues quisiéramos abrir ya digamos algún nivel de debate o algunas aproximaciones a lo que ustedes considerarían que deberíamos de ir discutiendo. Si hay otros actores, como les decía, también podernos remitir. Entonces les dejaría la palabra, compañeros y compañeras. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes a todos. Nosotros somos funcionarios de la Dirección de Estudios y Investigación Legislativa de aquí del Congreso de la República. De ahí nuestro trabajo generalmente técnico. Les presento a la licenciada Virginia Yáñez y su servidor Roberto Mazariegos. Y acompañado lo solicitado por el diputado, ¿verdad? Nosotros elaboramos esta presentación. Como ustedes ya lo saben, las comisiones de postulación son procesos donde se seleccionan candidatos para cargos clave en la realidad guatemalteca, tanto del sector justicia como política. En el proceso que pasamos este año, hubo diversas críticas a la forma que se realiza el proceso de todo ámbito de la sociedad, del Congreso, del ámbito político, incluso al interno de las comisiones se mandaron críticas a cómo realizamos. En nuestro análisis realizado a la ley y a los procesos realizados recientemente, encontramos varias debilidades, como por ejemplo la influencia política, que siempre va a tener un tinte, ¿verdad? Por más técnico que se trate de realizar los procesos de selección, las comisiones de postulación, siempre hay una influencia política que tiende a abrir casos de corrupción o a la imparcialidad para que estos procesos no sean lo más transparentes posible, como es la segunda debilidad que encontramos. La tercera debilidad es la limitada participación ciudadana, que sectores vulnerables muchas veces no tienen acceso a presentar sus expedientes o no tienen las posibilidades por ciertos requisitos demasiado específicos que al no estar definidos limitan el actuar de los guatemaltecos. La otra es la ausencia de rendición de cuentas, que se toman decisiones sin supervisión, y ya que las decisiones sin supervisión, perdón, y esto no transparenta el proceso y no hay una rendición de cuentas como tal, ya que todo se baja bajo la lupa técnica, le llaman ellos, y política. Muchas gracias. El otro son criterios ambiguos, selecciones y criterios claros que fomentan favoritismo, lo que les indicaba que los requisitos muchas veces que se estipulan para los procesos no son los mismos un proceso como otro, sino que van cambiando, adecuándolos muchas veces a los participantes. La reforma debería de girar en diferentes ejes de acuerdo a nuestros estudios realizados, que son una evaluación por méritos, que debe ser basada en capacidad, idoneidad y ética. Es un proceso que ya se realiza en las comisiones de postulación, pero sin embargo, al pasar este filtro, entra otros filtros que tienen más tinte político, que no interrumpen o entorpecen el actuar de los comisionados. Plazos claros, ¿verdad? Lo que indicaba el diputado. Muchas veces tenemos, hablando de los 6 meses que hablan de la ley del organismo judicial, pero
establecido, no se sabe de cuándo a cuándo, por lo que les pasó a los comisionados, ¿verdad? Quien fue presidente de las comisiones de postulación para las artes electorales, decir, las jornadas maratónicas que ellos tuvieron por no tener unos procesos definidos en ley. Asimismo, la diversidad e inclusión, que se debe buscar que todos los sectores de la sociedad guatemalteca estén representados en estos procesos. Y por supuesto la transparencia, ¿no? Que todas las actas y todas las decisiones sean públicas. Los resultados de la reforma exitosa sería un fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, ya que los guatemaltecos tendrían certeza de que quienes van a ocupar los altos cargos y las altas legislaturas en la justicia guatemalteca serán las personas idóneas porque han sido seleccionados mediante un proceso claro y transparente. Una mayor confianza en la ciudadanía y las instituciones al ocurrir esto, sobre todo la inclusión de grupos vulnerables que por el momento no tienen acceso a todo esto, que se vean representados en estas elecciones. Así como procedimientos más eficientes y ágiles, para que no lleven tanto tiempo, que no sean tan cansados y sobre todo tan ambiguos a la hora de que se realice cada selección. ¿Por qué es urgente? Porque lo vimos este año, Guatemala es una crisis de confianza. Para serles sinceros, yo creo que ninguna persona ajena a las comisiones de postulación estaba contenta con el proceso que se realizó. Hubo mucha duda, hubo mucha transparencia, por lo que es necesario que esto se realice antes de que exista otro proceso. Hasta ahí sería la presentación. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, esta es parte como una breve introducción a estas discusiones que quisiéramos tener. Estamos ahorita también empezando a construir algún nivel de propuestas, pero no quisiéramos empezar a construir sin tener, digamos, algunas sugerencias en base a esto que estamos viviendo y lo que se viene por vivir en los próximos procesos de selección. Y entonces quisiéramos abrir este espacio de discusión, más que ustedes nos escuchen, es empezar a recoger algunas ideas, algunos puntos en este sentido. Licenciada Carmen Aida. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por la apertura de este espacio. Es fantástico que esté presentado ante nosotros el presidente de la Comisión de postulación a la Corte de Apelaciones, el doctor Arevalo, y también la excomisionada Ana López y otros que estuvieron muy de cerca del proceso, porque son los que saben cómo funciona esto. Yo quisiera, antes de continuar y de escuchar qué dicen ustedes, contarles que no es la primera vez que se trata de hacer algo respecto de los procesos de postulación. De hecho, desde el año 2002 ha habido propuestas de reformas. Nosotros hemos participado en muchos de esos procesos. Se llevó a tal extremo de tratar de atacar debilidades de la ley de comisiones de postulación en tantas ocasiones que al final, en la legislatura pasada, o en la antepasada, creo que fue, el diputado García Rodas dijo: miren, mejor hay que hacer una nueva ley de comisiones de postulación. Y así se hizo. Había parches. Entonces agarramos todos estos parches, la mayoría de los tales a los que habíamos propuesto nosotros desde el Movimiento Pro Justicia, y se había estado trabajando con la diputada Inés Montenegro, y se hizo un grupo de más de 15 organizaciones que nos reuníamos semanalmente, y de ahí surgió una nueva ley de comisiones de postulación. El diputado García Rodas la hizo suya, tuvo 2 dictámenes favorables, pero nunca llegó al pleno, porque no había voluntad para cambiar la ley, porque la ley permite que la mayoría de los procesos de postulación pueda tener lugar, tal cual está ahora. Luego, en el año 2021, la comisión presidida por el diputado Osmundo Ponce agarró ese proyecto de Oliverio García Rodas, que es más un anteproyecto realmente de lo que presentó García Rodas, y durante algunos meses hicieron también consultas, hicieron audiencias y emitieron una nueva propuesta de ley de comisiones de postulación. O sea que hay 2 sobre las cuales yo los invitaría a reflexionar, porque las 2 son buenas. De hecho, la del 2021 es hija de la del 2015 y tiene algunos agregados que son interesantes, que pueden ser buenos, otros no. Y hay asuntos que nos molestan de la actual ley de comisiones de postulación que se pueden arreglar vía administrativa. No es necesario que el Congreso intervenga,
Y hay otras situaciones en las que ni siquiera se requiere un acuerdo o alguna otra disposición, sino simplemente la voluntad. Si vemos cuáles fueron las falencias, las debilidades, las cosas negativas que ocurrieron en este proceso, no necesariamente es atribuible a una falla en la ley, sino es por decisión que mayoritariamente tomaron los comisionados. O sea, tuvieron voluntad de tratar de impedir ciertas prácticas de publicidad y transparencia, y también tuvieron voluntad de aprobar por mayoría cuestiones antidemocráticas. Eso no tiene la culpa la ley de comisiones de postulación, sino es decisión de los comisionados. Entonces sí, yo creo que los invitaría a que veamos los esfuerzos que ya hay y que son bastante buenos. Hay dos, como les digo, proyectos completos de nueva ley, no parches, sino nueva ley. Y se podría hacer el ejercicio de analizar qué es lo que afectó estos procesos, y nos vamos a dar cuenta de que depende más de la ética de los comisionados que de lo que establece la ley. Y claro que se puede legislar para impedir, pero las posibilidades de arbitrariedad y de discrecionalidad son tantos que no va a ser posible lo de la ley. Por ejemplo, ahora hubo muchas quejas sobre por qué mandaba tanto el secretario de la comisión que postuló candidatos a la Corte Suprema de Justicia. No porque la ley lo diga, sino porque el presidente de la comisión se lo permitió. ¿Y por qué el secretario no publicaba cosas? Me refiero al magistrado Roberto Hernández. ¿Y por qué el comisionado, por qué la página de la Comisión de Corte Suprema de Justicia estaba tan atrasada en sus publicaciones? Pues porque el secretario no quería publicar cosas. Eso no es problema de la ley, porque la ley manda que todos se deben publicar. Y nosotros tuvimos que decir, ¿y dónde están los vetos? Porque no querían publicar los vetos. Entonces, ahí el que falló fue el presidente de la comisión, y el que se aprovechó fue el secretario. Entonces, eso no ocurrió con la otra comisión, porque ahí el secretario no tenía la fuerza que sí tuvo el otro secretario de la comisión mencionada, y además había un águila descansa de secretario suplente, que es el decano Aragón, y el presidente asumió su papel, ¿verdad? De que él era el jefe de la fiesta ahí. Entonces yo sí creo que habría que analizar determinadamente eso, porque si hay falta de publicidad, falta de transparencia, no es problema de la ley, es problema de quien preside y de los comisionados. ¿Acaso no querían aprobar un reglamento de la comisión que iba en contra de la ley de comisiones de postulación, porque querían poner en mordaza a los medios de comunicación? Querían que los comisionados no dieran declaraciones sobre lo que pasaba en la comisión, querían poner bajo reserva la información de los aspirantes. Eso no es problema de la ley de comisiones de postulación, sino que el comisionado Julio Velázquez lo intentó y había por lo menos 20 votos que estaban dispuestos a apoyar. Afortunadamente los decanos conocen muy bien su trabajo, hay decanos experimentados ahí y no lo permitieron. Entonces, y los decanos que sí lo hubieran permitido no es por desconocimiento, yo no sabía que la ley de comisiones, no, lo hacen porque son unos mafiosos. Entonces, a eso vamos. Yo creo que vale la pena que se haga el esfuerzo, pero tomemos en cuenta de que depende de la calidad de comisionados que lleguen, así van a ser las intentonas que haya de en la práctica incumplir la ley de comisiones de postulación, porque los principios son publicidad y transparencia. Entonces, y eso digamos que fue un problema, sí, pero lo peor es lo que ocurre fuera de las comisiones de postulación, y eso no se puede atacar vía una ley ordinaria. Habría que cambiar el procedimiento, y eso es ir a la Constitución. No creo que haya posibilidades tampoco en este momento, y los operadores de siempre van siempre a buscar cómo le encuentran la vuelta al procedimiento constitucional o a la ley ordinaria para poner a estos y no a los otros. Gracias. Yo ya pido una palabra. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Nancy Fuentes de Leyes. Y pues luego de Carmen, ya da un poco de pena a mí, que es la que tiene su acumulado en este tema. Nosotros por parte de Leyes en este año hemos elaborado un proyecto de reforma de la ley, un parche, como decía Carmen, pero que ha sido validado y consensuado con más de 40 organizaciones. Entonces
parte de nosotros involucrar a las organizaciones, porque hay una comisión de seguimiento que se interesó en poder seguir en esto, para invitarles a esta mesa. Con mucho gusto trasladamos los nombres de las organizaciones, y ese sería como nuestro aporte, que atiende los estándares internacionales que la relatora Margaret puntualizó para este proceso, que ya bien nos decían los compañeros de Adelana, enfocado al criterio, transparencia y meritocracia dentro del proceso. Entonces, con mucho gusto yo lo puedo socializar, el diputado también ponerlo a su disposición. Muchas gracias, licenciada. Claro que sí, y creo que es que esta es la idea de esta mesa, digamos, no partir de cero y tampoco inventar el agua azucarada, sino que es tratar de analizar algo que pueda ser de beneficio. De hecho, dos de las propuestas que estamos tomando de base para poder ir construyendo y mejorando son las dos propuestas que hacía referencia a la licenciada Carolina Aida, tanto la propuesta de la exdiputada Montenegro como la del exdiputado Ponce, que ya le hemos revisado, y creo que hay algunos puntos que son discutibles dentro de las mismas propuestas, pero que también pueden ser atendibles a partir de estas discusiones, y la idea es darle esa viabilidad política que necesitan, que creo que las dos propuestas, que una de las ideas es también generar esa viabilidad política que pudieran tener, porque podemos tener la mejor propuesta y el mejor planteamiento técnico y lo que se quiera, pero si no tiene una viabilidad política y si no dejamos de lado los intereses que pudiéramos tener dentro del Congreso de la República, tampoco podrán avanzar. Entonces la idea es también generar esa viabilidad política a esas propuestas, pero sí queremos partir de estas dos, y ahora que se sumaría este aporte que pudiera ser Legis para poder de esa forma integrar e ir integrando una sola propuesta. Los compañeros de las autoridades ancestrales. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias a todos los representantes institucionales que están el día de hoy. En primer lugar, agradecerle la invitación de aquí, luego agradecerle la invitación a las autoridades que de alguna manera estuvimos acompañando el proceso de elección como observadores, y manifestarles a todos lo que ya la licenciada Carolina manifestaba, nuestra decepción más cercana con todo lo que pasó desde hace un poco más de 8 años, 9. Las autoridades indígenas han estado involucrándose más ampliamente dentro de estos procesos, iniciando por la elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad. Y entonces hemos estado manifestando cierto interés en este tipo de procesos, porque consideramos que la democracia no solamente se da en el organismo ejecutivo y en el Congreso, sino que también en las Cortes y en la Corte de Constitucionalidad. Desde 2015 hemos venido reflexionando sobre estos asuntos. Seguramente con algunos hemos coincidido en algunos temas, en otros posiblemente no, pero de la misma manera, a partir de esta invitación, nosotros también hemos pensado en temas de constitucional, temas relacionados a la carrera judicial, precisamente. Muchas gracias. Temas relacionados a la carrera judicial, al periodo de funciones de los magistrados. Es que no le dio una pausa. Sí. Se acabó. Se acabó, perdón. Entonces, pero yo creo que me escuchan. Entonces hemos estado reflexionando sobre esos temas, inclusive en este proceso hicimos mención de algunas cosas que creemos que es importante fortalecer, y también tenemos conocimiento de cómo se ha ido avanzando y cómo las universidades también tienen un papel fundamental en este tipo de procesos. Entonces, de nuestra parte, no sé qué puedan agregar, pero de nuestra parte hemos tenido ese interés constante en participar en esos procesos, aunque sea de observadores, y pues la propuesta nos parece saludable para que se involucre la mayor cantidad de personas. Vamos a sacudir esas propuestas que tenemos, ¿verdad? Y reiterar nuestro agradecimiento a ustedes y aquí a los dos comisionados que estuvieron en esos procesos, que nos dimos cuenta que su trabajo fue duro. Sin embargo, pues a pesar de todo lo que se pueda decir, creemos que hay personajes que aportan mucho para la democracia del país. Y a usted también gracias por su aporte y apoyo cuando estuvimos aquí como observadores en el Congreso. Muchas gracias, señor diputado. No sé si don Diego o sus compañeros.
aquí, la aprecio mucho personalmente, pero más la aprecio en nombre del país, porque si nosotros no ponemos cartas en el asunto, no hay país para nuestros nietos. Yo también voy a empezar mi participación con una nota un poquito negativa, pero después la voy a mejorar. No vayan ustedes. Yo hace varias décadas, muchas más de las que mucha gente que está aquí a vivir, aprendí un principio que mucho en la vida, que dice los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres. Y creo que Carmen Aida se ha referido un poco a ese tema, porque quizá la ley de comisiones de postulación es buena, o quizá fue buena en el momento que se pensó hacer ella. Pero lamentablemente, como dije antes, es la ley y depende de los hombres, es decir, la ley de comisiones de postulación y las guías que existen y los apoyos que existen de exdiputados y de grupos de observación marcan caminos muy claros, pero al final de cuentas los que participan son hombres, y ojalá que fueran hombres con buenos deseos e integridad, todos, que hubo muchos que estábamos así, pero hay otros que llevan sus agendas propias, y entonces ya la ley no se respeta, sino que es la voluntad del hombre la que pasa ahí. Y con respecto a modificar una ley, tengo un familiar muy cercano que fue diputado en 2 ocasiones con muy buenas intenciones y con la honradez que caracteriza a nuestra familia, y me decía: mira, eran 156 diputados entonces, tú puedes proponer la mejor ley del mundo y lo más adecuado para el país, pero lo que sale después de pasar por 156 no tienes absolutamente ningún control sobre lo que va a salir después de eso. Entonces, esa es la nota negativa, pero eso no quiere decir que nos rindamos por eso, con todo lo contrario, debemos de progresar y luchar porque las cosas mejoren. Yo puedo hablar aquí no en nombre de la Universidad de Internaciones, porque nosotros no tenemos ni siquiera facultad de Derecho ni intención de hacerlo, porque no somos una universidad que se crió para tener miembros de una comisión de postulación, sino que somos una universidad que se hizo para contribuir profesionales a la patria. Hablo aquí como un ciudadano individual, y lo que puedo contribuir es mi experiencia dentro de la comisión de postulación y mi buen deseo porque las cosas mejoren. Para mencionar algunos puntos específicos que pueden enriquecer la discusión, que espero que se prolongue aquí por varias hasta que tengamos algo muy bueno, es que las excusas de parqueo, comida, que los inodoros no eran de oro, eran totalmente irracionales e injustas, no tenían ninguna razón de ser. Yo al final les pregunté, les puse la pantalla en blanco, díganme por qué esta sede no puede ser, y todo el mundo cayó, porque realmente la idea no era que la sede no servía, todas las alternativas que se presentaron eran inútiles. La idea era, mi percepción personal, entrampar el proceso de manera que los magistrados que estaban en ese momento ahí pudieran eternizarse en el puesto igual que en las cortes anteriores. Y por eso yo creo que una de las propuestas que debiera de salir de aquí es que los comisionados no pudieran postularse. Creo que eso es algo básico también. Hay interés ahí, pueden participar en elegir a sus asesores, perfecto, pero no hay los mismos. Otra cosa muy logística que se debe poner es que si el presidente escoge la sede, esa es la sede para el resto de la comisión. Un presidente, los 2 presidentes que estuvimos esta vez, no escogimos la sede, ni nos gastamos lo que nos gastamos, ni planeamos lo que nos planeamos para una sesión, lo planeamos para una comisión que queríamos que fuera exitosa. Otra cosa que se debe revisar es el financiamiento. A mi universidad le costó $1,400,000 de quetzales financiar esa comisión. Y la ley, como está actualmente, dice que lo único que contribuye el Estado, los poderes de Guatemala, son las publicaciones de prensa. No es que uno no quiera contribuir, pero esto es son inversiones que si uno no cuida y maneja bien la comisión se van a volver un gasto que no están previstos. Entonces,
lo hace porque hay que contribuir y es obligación constitucional hacerlo, pero hay que tener eso en consideración. Sé que está previsto así y lo entiendo para darle independencia a las comisiones, ¿verdad? Que no hay influencias externas. Y aquí se mencionó ya el papel de los presidentes y instructores. Yo les agradezco mucho los conceptos y sí estamos los dos en la mejor disposición de hacerlo humanamente posible porque aquello fuera vertical y transparente. Y asumimos, porque se discutió en el foro de rectores lo que venía, que había algún rector que era impresentable y que de ninguna manera podía ser presidente de comisión. Después de esto, pues la elección fue libre. Otra cosa que yo creo que se debe ver es respetar los tiempos. El Congreso de la República emitió una carta de invitación a elegir a los presidentes y representantes del foro de rectores, fechada 2 meses antes del día que la recibimos. Entonces, estábamos hablando de lo que hubo que correr y ahí habíamos perdido 2 meses. Y nos citaban en 24 horas para presentarnos al Congreso hasta elegir al representante del foro de rectores. Este es un pequeño detalle que van sumando todos estos detalles. Luego perdimos una enorme cantidad de tiempo, como ustedes lo saben, 18 días, 13 votaciones por el pretexto de la sala. Y ahí sí tengo que hacer mención muy especial al amparo del diputado Chico. Muchas gracias. Eso es el tiempo. A partir de eso la gente fue una cera áspera, porque luego las cosas empezaron a funcionar. Muchas gracias. Eso fue muy bueno. Hay otras cosas más de fondo que creo que van a salir aquí y sí me gustaría participar, sobre todo escuchar, porque estoy aprendiendo muchísimo de toda esta gente, de tanta experiencia que está aquí. Yo pienso que las elecciones deben de ser separadas, eso es cierto. Es más, pienso que la Comisión de Postulación de Deportes de Apelaciones debiera desaparecer y que fuera un alineamiento de carrera judicial, un escalafón a donde se llega por méritos. Un jefe de sala en un hospital no llega porque lo nombran, llega porque pasó por externo, por residente, por traer sangre, por limpiar pacientes, aprendió todo, llegó a jefe de ala, jefe de servicio, jefe de hospital y se las sabe todas. No porque le llegó un nombramiento político que tenía intereses. Esa es una de las cosas. Y luego, esto ya es personal, yo creo que no amerita que perdone la Constitución, porque el día que esté quemada la Constitución seguro que no se va a tocar solo esto, si da bien una caja de Pandora de esto, puede salir cualquier cosa de ahí, pero sí modificar la ley, siempre con el granito de sal que dije al principio. La ley puede ser perfecta, pero si la van a ejecutar humanos, va a ser tan imperfecta como somos los humanos, ¿verdad? Así es que lo que vale la pena es que se escoja gente para ejecutarla que sea proba, honrada y como pretendieran, ¿verdad? Con la habilidad comprobada. No les quito más tiempo, espero poder contribuir más adelante, pero creo que esto es lo que me sale del corazón en este momento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Licenciada, Buenas tardes. Nuestro reconocimiento con relación a la convocatoria a la iniciativa de invitación para esta actividad. Hay varias circunstancias con relación, no solo en el marco de la ley en sí, sino también en tanto con lo que se participó, también tiene que ver mucho la ética profesional, de cómo interpretamos las leyes para aplicarlos. En este caso, me identifico con el planteamiento del presidente de la Comisión de Apelaciones. En el Congreso también se aclaró. Aquí está la presidenta de la Asociación de Abogadas de Línea Chomiján, actuó con 2 oficios. Uno
dirigido al presidente del Congreso solicitando a que convocara a la Comisión de Postulación, porque vimos que no había movimiento, nada para la convocatoria, pero previo a este oficio aquí en el Congreso se actuó ante el presidente de la Federación Judicial, igual, invitándoles, pidiéndoles a que notificara, como decía el presidente del Congreso, para que convocara, porque el plazo se estaba venciendo de los magistrados, ya se estaba venciendo según los plazos establecidos en la Constitución. Entonces, aquí, por eso digo que le queda mucho la ética profesional o bien la ética política. Segundo, ya con relación de las propuestas de reformas, igual comparto los principios de publicidad, de transparencia, de la imparcialidad, de la efectividad de realizar el trabajo por parte de las comisionadas o bien los comisionados está bien garantizados en la misma ley de comisión de postulación, en la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí tiene que demostrar la ética profesional de la cual de los funcionarios. Quienes estuvieron observando, comunidades indígenas, los medios de comunicación, hubo una intención de comisionados regular en el reglamento interno de la comisión, prohibir el ingreso de medios de comunicación, prohibir la presencia de la sociedad civil, tanto nacional e internacional, para estar observando. Entonces, por eso digo que tiene la ética profesional acá. Luego, lo bueno es que había muchos votos, más de los 20 quienes estábamos en la comisión, por lo mismo nos opusimos contra esa intención de regular la prohibición de medios de comunicación y la observación, y es así se logró poder establecer en el reglamento el uso de la presencia de medios. Se abrió por primera vez. Nosotros hemos estado desde sociedad civil observando las comisiones de postulación. La Asociación de Abogadas también ha estado desde el 2003 desde la comisión de postulación para elegir su magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Lo hemos observado, no hay un mecanismo donde la sociedad civil llegue y argumenta sus peticiones para que la comisión realice un buen trabajo con objetividad. Esta vez sí se logró, pero mediante la influencia que se hizo dentro de la comisión en sí, y logramos que se regulara esto. Otra vez tiene que ver entonces, como ya se dijo, tiene que ver con las posturas o con la condición política de funcionarios y funcionarios. Relacionada en sí con relación de ya la operatividad en sí de la ley para poder ya ejercer el trabajo de comisionados para elegir en sí, candidatos para la magistratura. Igualmente la ley establece, pero lamentablemente cuando se está construyendo el perfil y la tabla de gradación, es acá donde nos encontramos con los desafíos y las limitaciones muy fuertes, como ya se dijo con relación al análisis que se presentó. No sé si a eso se refería con relación al principio de igualdad de equidad. Para nosotros aquí la limitación es limitar el ingreso de abogadas y abogadas indígenas en la carrera profesional. Porque tanto el perfil y la tabla de gradación no permite, empezando por ejemplo con los méritos académicos. Eso fue una de las batallas que yo lideré en la comisión y lamentablemente no llegamos a llevamos la propuesta para que la tabla fuera grande con relación al ejercicio profesional. No se logró, se colocó más la cuestión académica. Y los méritos académicos limitan. ¿En qué sentido limitan? Porque los abogados, quienes están ejerciendo la abogacía, quienes ejercen la profesión en los territorios, los clientes llamados para los abogados, nuestros clientes quienes son las mujeres, las comunidades de escasos recursos. No es igual ejercer la profesión de abogacía en las comunidades en Tibet, en el Chicán, en los Cuchimatanes, que ejercer la profesión en la zona viva. Entonces, eso significa que no hay esas oportunidades para poder pagar 2, 3 maestrías para tener ese nivel académico.
Pero en esa mesa que les estuvieron observando, en la mesa, del lado donde estaban los magistrados, fueron los que se opusieron contra eso. ¿Y por qué? Si los magistrados ya sabemos cuándo ganan. Y gritaban, hubieron magistrados que a mí me gritaron en el pleno diciendo, ¿por qué estás planteando eso? Yo tengo 3 doctorados, tengo 5 maestrías. Y ya en un momento parece que empezamos a anunciar que era el de comisionados. ¿Y cómo no va a tener 3 doctorados, 5 maestrías, con lo que le viene con relación a los salarios como magistrados? Eso no es que se está ganando una abogada indígena, un abogado indígena que están los territorios. Entonces, esa es la relación de desigualdad profundo que para mí tendría que ver en el procedimiento, en una normativa reglamentaria de la norma, pero en este momento, si es que vamos por reforma, podría ser el planteamiento ya en el momento oportuno. Sin embargo, donde están los vacíos, por ejemplo, la ética profesional, esa mérito de ética profesional y la proyección social, que no tiene valor, no tiene puntero. Y entonces, ¿dónde queda ese ejercicio que realizan los abogados o las abogadas indígenas que están en las comunidades? Yo no puedo dar un punteo en la tabla de gradación a aquellos que están defendiendo derechos del territorio, defendiendo a los pueblos indígenas, que los están defendiendo al lado contrario. Pero eso es lo que no está permitido. Sin embargo, como buenos ciudadanos, cuando terminamos de ejercer ya nuestra labor, las tareas, las actividades de la comisión, en la última sesión de la comisión donde ya firmamos actos de nuestra desintegración, sí hay una buena cantidad, y es para ustedes, para las invitaciones, hay una buena cantidad de decanos que les planteamos en la mesa, igual que los abogados que representamos al colegio de abogados, planteamos la necesidad de realizar reforma a la ley. Es más, sabíamos criterios de que hay que ir por reformas de la Constitución, porque el estatuto de la Comisión se va a emitir toda la justicia. Entonces considero yo que los decanos, como yo para no olvidar, ya Carmenaña ya mencionó los 2 perfiles de decanos que hay, pero aquellos decanos que están identificados con la justicia, una justicia imparcial, una justicia con objetividad, una justicia social incluyente, considero que pueden aportar en este proceso, que habría que considerarlos y trabajar. Pues ahorita hay un montón de todas las debilidades que hemos identificado. Considero que es en un momento oportuno, no es este momento para poder hablarlo, pero qué bueno que estemos en este momento. Muchas gracias. Sí, licenciada Fuentes. Muchísimas gracias, diputado. Buenas tardes y agradezco, reitero, que celebramos esta iniciativa. Todos los que estamos acá de alguna manera fuimos partícipes, pero los miembros de la comisión, ante todo, me parece muy oportuno que se encuentren esta tarde con nosotros por acá. No voy a redundar sobre lo que compartió Carmen Aida, pues Projusticia y Guatemala Visible hemos sido compañeros de fórmula durante muchos años en el acompañamiento a las comisiones de postulación y se hace un poco reiterativo el enumerar los fallos que todos sabemos que tiene la ley de comisiones de postulación, pero yo secundaría esa sugerencia de la licenciada Carmen Aida Ibarra de considerar las 2 iniciativas que ya se encuentran trabajadas, porque perdemos mucho tiempo en volver a revisar y volver a llegar a las mismas conclusiones. Así que creo que ese es un buen punto de partida. El segundo, incluir a esas otras personas que hicieron un buen trabajo dentro de la comisión, porque es para todos muy claro que había decanos que estuvieron tratando de manera muy valiente, debo decirlo, de establecer cierta decencia dentro del grupo que había. Los 2 presidentes hicieron una magnífica labor, también es algo que debemos reconocer, y dándole un punto optimista al asunto para quienes no estuvieron durante todo el proceso, pues les digo sinceramente que muchas veces nos sentamos, incluso Carmen Aida y yo, llegando a la conclusión de que a lo mejor no iba a haber ninguna elección, que el proceso se iba a retardar durante mucho tiempo y que no íbamos a tener cambio en octubre. Creo que estamos tan mal que eso ya es un logro, así que creo que es importante ir reconociéndolo, y también importante que, aunque la escalera es muy alta y quisiéramos estar hacia arriba,
tenemos que ir dando los pasos escalón por escalón y no nos desanimemos que se dio apenas uno. Sabíamos que el producto que iba a salir de estas comisiones de postulación no era óptimo, que iban a pasar muchas personas que no tienen el mejor de los perfiles, o quizás muchos desconocidos que todavía no sabemos si son o no son buenos perfiles, pero creo que sobre eso debemos empezar a trabajar y me parece importantísimo lo que nos quisiera mencionar. Hubo otras personas que también participaron, a lo mejor podemos compartir con usted, diputado, esa opinión que tenemos de algunos otros actores que estuvieron presentes. Y sí, muy importante, entre otros de los logros, fue no solo el planteamiento de los recursos que personas como usted o como que la abogada plantearon, sino las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Creo que es muy importante que hagamos hincapié en que esas resoluciones sí marcaron, digamos, un camino que era imposible de ignorar y que, como lo dijo el doctor Arevalo, a partir del momento de esa resolución notamos un cambio prácticamente, era como patológico, ¿verdad, doctor? Ver como una persona que ayer decía una cosa, al día siguiente se sentía feliz, cómodo y encantado en un lugar que 2 días antes le parecía lo peor. Así que creo que esas serían mis recomendaciones, mis aportes, y por supuesto contar con todos los que estamos acá, y Guatemala Visible pues pone a su disposición, diputado, y a la mesa en la plataforma que todavía está disponible de Guatemala Visible. Ustedes podrían incluso analizar el comportamiento, la forma de votar, las veces que cada uno de los miembros de la comisión hizo propuestas en la mesa, las veces que le negaron, por ejemplo, las propuestas que la licenciada hacía, quienes le decían que no, rotundamente. Está todo de manera muy gráfica y creo que eso también nos puede servir. Pero vuelvo al inicio de mi alusión, me parece que trabajemos sobre esas 2 propuestas que ya hay, y sobre todo para no meternos en una eterna discusión que sabemos que no va a llegar muy lejos de temas de reformas constitucionales, cuando tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para hacer mejoras. Y creo que si no lo hacemos este año no lo vamos a poder hacer, porque el año siguiente tenemos nuevamente comisión de postulación. Así que el tema, qué bueno, diputado, que nos convocó tan pronto, tiene un relojito que nos viene persiguiendo. Debemos tratar de que esto funcione en los meses que vienen, para que no nos llegue en la coyuntura de otra comisión de postulación, porque hacer legislación en la coyuntura ya tenemos muchas pruebas de que no nos ha funcionado para mí. Gracias. Gracias, licenciada Fuentes. Sí, miren, la idea de esta mesa es cabalmente eso, correr un poco, y hubiéramos querido iniciarla antes, pero hay que generar condiciones incluso para poder tener, digamos, las condiciones mínimas para una mesa de este tipo, sobre todo cuando estamos hablando de una propuesta de país. La idea aquí es hacer un proceso totalmente abierto, transparente, y lo que prive sea la democracia. Y sí, vamos a partir de estas 2 propuestas, ya teníamos conocimiento de ellas. Creo que vamos a hacer una especie de integración de algunas cuestiones, incluyendo lo que ya Legis tiene, digamos, que tiene mucha experiencia en esta parte del sistema interamericano y temas de estándares, porque sí fue bastante complicado el proceso. Incluso esto que hablaba la licenciada Ana y que Chomijá también accionó, que incluso algunos estaban jugando con los tiempos, o sea, en el sentido de decir, bueno, nos vamos por los tiempos de la ley de la carrera judicial, o nos vamos por los tiempos de la ley de comisión de postulación. No había que ser como muy ducho en saber que había que irse por el tema de lo de la ley de la carrera judicial, que era lo que había que tomar en cuenta. El tema es que desde ahí empezaban con esos pequeñitos vacíos legales, por decirlo de alguna forma, a tratar de retrasar el proceso. Incluso esto que hablaba el doctor Arevalo, yo no lo sabía, en el sentido de que había recibido una carta de convocatoria fechada 2 meses antes, porque incluso tuvimos que básicamente hasta torcer un poco el brazo para que mandaran la consulta al Consejo de la Carrera Judicial, y el Consejo de la Carrera Judicial les dijera a la Junta Directiva del Congreso cuándo debían de convocar a las comisiones de postulación, porque incluso hasta la convocatoria a la sesión plenaria, porque casualmente nos llevaron, que ya no era en periodo ordinario, sino que nos llevaron al periodo extraordinario, con ese retraso y todo lo que ya sabemos. Pero es como tratar de decir que en la ley lo vamos a superar todo, es bastante ambicioso y complicado, pero por lo menos tratar incluso de llenar esos vacíos legales que pudiera haber, en el sentido de no permitir, digamos, que algunos compañeros en eso que está no muy entendible, pues tampoco se vayan por la tangente y hagan este tipo de situaciones, sino que realmente podamos ir avanzando en un proceso
realmente transparente, democrático y que le sirva al país. Miriam. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.